Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos, queridos hermanos, a esta breve reflexión de frases de Jesús a Santa Faustina. Queridos hermanos, hoy vamos a reflexionar sobre una frase que Jesús le dice a Santa Faustina en el numeral 526. El Señor le dice así: deseo que penetres más profundamente en mi espíritu y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. La repito, deseo que penetres más profundamente en mi espíritu y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. Si bien esta frase es realmente muy particular, tiene que ver con la vida de Santa Faustina, en un hecho muy concreto que ahora lo vamos a ver. Sin embargo, aún estas cuestiones que uno dijera, esto es para Sor Faustina, también uno puede extraer una enseñanza, un mensaje para nosotros. Por eso el Señor ha querido que este diario espiritual sea conocido, ¿no? Por eso que en primer lugar ha pedido que sea escrito. Por eso el director espiritual de Sor Faustina le pidió que escribiera sus relaciones con Dios. Por atrás de ese pedido del director espiritual está el pedido de Dios, pensando en nosotros hoy que podamos aprovechar el tesoro de la Divina Misericordia para nuestra vida concreta, ¿no? Entonces, para ir extrayendo este manantial de riqueza que es el diario de Sor Faustina y particularmente esta frase, es importante ver un poco el contexto. Sor Faustina había estado, por su situación de salud, y sin poder meditar, y en lugar de meditar hizo un esfuerzo muy fuerte de estar postrada en cruz, en el suelo, en la capilla. Por supuesto estaba sola, no buscando andar llamando la atención, que a veces pasa, ¿no? Que cuántas situaciones de personas que transforman la piedad en un lugar de llamar la atención, ¿no? Se trata, Sor Faustina, de un acto de profunda humildad. El postrarse es una manera de oración también, pero como es tan llamativa, siempre debe ser muy moderada, con dirección espiritual, para que no sea un capricho, para que tenga una prudencia como rectora de esa práctica y sobre todo que no ande llamando la atención ante los otros, por eso es privada, ¿no? Entonces, pero Sor Faustina reza así, ¿no? Y en forma de cruz. Luego se levanta y lo ve al Señor todo llagado como estaba en la flagelación. Y el Señor le va a hablar de cosas que tienen que ver con la congregación que debía fundar. Este numeral 526, de hecho, tiene algo que ver con esto. Y le va a decir, entre otras cosas, mi vida desde el nacimiento hasta la muerte en la cruz será su regla. Además de mostrarse como está, todo flagelado Jesús, le dice, mi vida y sobre todo mi pasión será la regla de vida de ustedes. Contémplame y vive según esto. Deseo que penetres más profundamente en mi espíritu y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. O sea, en definitiva, Jesús se le aparece todo llagado y le pide eso, contémplame y vive según esto. Deseo que penetres más profundamente en mi espíritu. La regla de vida, está hablando de una regla de vida de una congregación religiosa que el Señor infunde, su deseo de que sea fundada, se lo infunde a Sor Faustina. Después ya no lo va a fundar nunca a ella, lo va a fundar el Padre Sopocko, pero más bien va a ser una prueba espiritual en la cual el Señor va a extraer tesoros más ricos de Sor Faustina que del hecho de fundar una congregación. Pero bueno, sí, tiene un mensaje central, ¿no? El hecho de contemplar a Cristo, ¿no? No hay nada en la Iglesia que no provenga de esto, de contemplar a Cristo, de mirarlo a Él, de estar con Él y mirarlo a Él, quedársele mirando. Particularmente aquí le insiste en el tema de la pasión, del todo llagado y flagelado, pero no solamente cuando uno ve a Cristo flagelado, ve un cuerpo llagado, sino que lo que Jesús le va a decir aquí es que vea su espíritu. ¿Qué es lo que mueve a Dios a haber hecho eso? A que se haya cubierto de lepra, por decirle así, porque la lepra al menos es una enfermedad, esto era una maldad de los hombres sobre el verdadero inocente, justo y salvador de los hombres.
es entonces que vea su espíritu. ¿Por qué hizo esto? ¿Qué hay en Dios para que sea capaz de haber hecho eso? Y sobre todo Jesús mismo le responde, tengas presente que soy manso y humilde de corazón, ¿no? Esto es lo esencial, este es nuestro Redentor. Su mansedumbre, su humildad llega a ese extremo que le destruyen el cuerpo, todo, desde la cabeza hasta los pies. El profeta Isaías lo ve 8 siglos antes y dice, perdió la figura humana. Y en la flagelación pasó eso, perdió la figura humana. Pero bueno, no nos quedemos solamente con la figura externa de haber perdido la figura humana, sino lo que significa que un Dios todopoderoso, santo, bueno, omnipotente, bueno, todopoderoso es lo mismo, creador de todo, santo, se someta a estar así. Y todo lo que significa el sufrimiento de estar así. Y que nos lo haga por nosotros, por un bien ajeno al propio. Todo esto demuestra lo que hay en Dios, y es lo que el Señor le pide a Sor Faustina que contemple, justamente en orden a su propia vida y a esta misión que ella tenía, tan importante, esta congregación que el Señor le pedía, pero toda obra, grande o pequeña, obra familiar, la misión, cada uno en su hogar, en su familia, en el trabajo, y también de apostolado, el servicio que cada uno debe hacer. Recordemos que el hecho de haber recibido la confirmación, hemos sido de alguna manera grabados por dentro para una misión de apostolado, de servicio y de salvación de los demás. Por el bautismo uno sabe que la vida está orientada al reino de los cielos, ciudadano del reino de los cielos. Pero a la hora de recibir la confirmación, no solamente nos procuramos de vivir esa ciudadanía, digámosle así, de una manera personal, que uno tiene que llegar al reino de los cielos, cumplir aquello para lo cual ha sido bautizado, sino que el hecho de ser confirmado es que debo defender y propagar este reino. Es lo propio, podríamos decirle así, de un soldado, ¿no? San Pablo consideraba la vida como una milicia, pero no en el orden meramente natural, sino en el combate por preservar la fe y propagarla, darla a conocer. Entonces, tenemos una exigencia de apostolado, servicio, de dar a los demás las riquezas que hemos recibido, pero aún ese compromiso debe todo brotar de una contemplación, de mirar a Cristo. Por algo Jesús ha querido que sea pintado, ¿no?, en la imagen. Es para estos tiempos volver a mirarlo a Él. Saber que mirándolo a Él, encontrándonos con su mirada, encontrándonos con sus llagas, encontrándonos con sus dolores, sepamos que también Él ha triunfado de todo esto, ¿no? Todo parte de la contemplación a Cristo, el encuentro con Él. Y sobre todo la enseñanza central que le va a decir a Santa Faustina, es que debemos, tanto ella como nosotros, penetrar en su espíritu. Todos en nuestra vida nos movemos de acuerdo a un espíritu. Aún el que come mucho, por ejemplo, uno dijera, o que busca solamente los bienes económicos, sea de dinero, de herencia, de bienes, casas, autos, marcas. Uno dijera, bueno, vive de lo material. Sí, vive de lo material, pero el hecho de vivir de lo material habla de un espíritu. Y el espíritu de este mundo que nos atrapa las cosas de este mundo. Hay siempre un espíritu. Siempre uno vive de acuerdo a un espíritu. Es decir, algo que lo mueve, que lo moviliza. Y como somos cuerpo y alma, y el alma es el que da sentido a toda nuestra vida, y todas las elecciones se hace, lo que elige el camino de la vida, es un principio espiritual, la voluntad. Entonces, la voluntad se mueve de acuerdo a un espíritu. Y un espíritu de este mundo, como decir San Juan en una de sus cartas, o el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, nos movemos por un espíritu, y el que siga a Cristo debe vivir de acuerdo al Espíritu de Cristo, el Espíritu del Señor. ¿Qué es lo que lo mueve a Él? ¿Qué es lo que lo mueve a Él? Y ese Espíritu de Él puede ser nuestro, debe ser nuestro. Él quiere compartirlo. Eso es lo que trae el cristianismo, la semilla de un espíritu nuevo, el Espíritu Santo, que Dios nos ha dado, para vivir de acuerdo a este principio espiritual,
Que parte, empezamos viviendo en gracia de Dios, porque de esa manera Dios hace morada en nosotros, la Trinidad hace morada en nosotros por la vida en gracia. Pero también siembra todos los principios del Evangelio a la hora de perdonar al enemigo, al ver en los demás un prójimo y no una competencia. El hecho de ver la vida como una oportunidad de servicio y no de servirme de la vida. Ya los apóstoles enseñaban palabras de Cristo que recibieron oralmente, todos los que recibieron oralmente, pero ellos nunca lo escribieron como palabra de Jesús en el Evangelio, cuando dijo, hay más alegría en dar que en recibir. Entonces, hay un combate dentro nuestro entre qué espíritu va a vivir en nosotros. De acuerdo a ese espíritu seremos juzgados. Y qué es lo que hemos querido vivir nosotros. Entonces, el Señor le dice a Santa Faustina, debes profundizar en mi espíritu, porque ese es el espíritu que debemos vivir, ¿no? Y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. El Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, es un espíritu suave, una brisa que sopla y mueve las cosas desde lo importante, desde adentro, desde el silencio. Entonces, Jesús, unido al Padre y al Espíritu Santo, tiene ese espíritu que lo lleva a ser como Dios quiere ser, manso y humilde de corazón. Y eso es para nosotros también. Y en el detalle, en la vida cotidiana, en las cosas difíciles, cuando se quieren salir de nuestras lenguas groserías o insultos, o malos pensamientos, críticas, juicios, murmuraciones, violencia, palabras violentas, aunque parezcan palabras buenas, sabemos que por dentro se esconde una cuchillada. Si uno toca los guantes de los boxeadores, yo me acuerdo que me habían regalado cuando era chico 2 guantes de boxeadores, decía, ay, esto, y pensé que hay personas que se caen por esto, que caen desplomados en el boxeo, por esto sí es tan blandito. Claro. Bueno, hay que recibir uno de esos con un puño adentro, ¿no? Y entonces, a veces nuestras palabras pueden ser tan blanditas por fuera y por dentro tener un puño que nos deja en la lona, ¿no? Y las podemos dar nosotros, esas palabras, ¿no? Bueno, ¿cómo hay que saber tener una lengua mansa y humilde, unos oídos mansos y humildes, para estar transformando aquello que es ruido en melodías? Lo que es queja, transformarlo en una oportunidad de ayudar, ¿no? Lo que es sufrimiento ajeno en nuestra oportunidad de hacer el bien, ¿no? De llevar a Cristo, ¿no? Hay tanto para hacer cuando hay un corazón manso y humilde, cuando mueve el Espíritu Santo dentro nuestro al ejemplo de Cristo. Comencemos entonces haciendo aquello que Jesús le pide a Santa Faustina: contémplame, mirarlo a Él y no olvidarnos nunca de esto. Deseo que penetres más profundamente en mi espíritu y tengas presente que soy manso y humilde de corazón. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente con ustedes. Que el Señor los bendiga a todos ustedes y a sus familias. Les imparto ahora mi bendición sacerdotal con la reliquia de hueso del Beato Padre Miguel Sopoćko. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre sus familias, hogares, apostolado y trabajo, y permanezca para siempre. Amén. Hasta mañana, si Dios quiere. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío. Jesús, en vos confío.